Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor, lunes a las 23 a esta hora, martes a las 16 y el resto de la semana en horarios variables. Nuestro invitado de hoy es un viejo amigo nuestro, el ingeniero Enrique Maluf. Enrique Maluf es el presidente de Maluf y Asociados, pero además es el presidente del SEDUC. ¿Querés explicar lo que es el SEDUC? El SEDUC es expresidente. El SEDUC es la Cámara de Empresarios Desarrollistas Urbanos de Córdoba. ¿Qué son los desarrollistas? Y este es el quid de la cuestión por lo que le hemos invitado a Enrique. El desarrollista es una persona que lo que vende es esperanza, Prudencio. Le muestran al cliente un dibujo, compran un terreno, ponen un cartel, hacen un proyecto, llaman a los clientes, le muestran un dibujo y le dicen tenés que empezar a pagar tanto por mes y dentro de 2 años y medio te voy a dar el departamento. Diría que venden confianza entonces, porque hay que tener mucha confianza para hacer eso, claro. Pero en el caso de Enrique, tiene 40 años en el rubro, 40. 40 años significa 4 de las grandes crisis. Es decir, ha tenido que capear 4 de las grandes crisis argentinas para seguir teniendo confianza para que la gente le siga comprando. Magnífico, vamos a conversar con él entonces sobre la situación en Córdoba, el negocio de la construcción y el desarrollismo, porque es un hombre además preocupado por la cosa pública, no solo por la empresa en particular, sino por la cosa pública. Y eso proyectado, por cierto, a la situación general. Así es. ¿Nos acompañan entonces? Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Los argentinos somos uno de los pocos pueblos que suelen tropezar con la misma piedra no 2, sino varias veces. Porque venimos repitiendo históricamente los errores colectivos que cometemos y volviendo a caer en los mismos problemas que ya hemos tenido un poco tiempo atrás, a punto tal que se dice, y se dice con bastante fundamento, que hay un promedio de cada 10 años, en el último siglo, por ejemplo, en que la Argentina cae en una crisis. Entonces la pregunta es, de las últimas crisis, ¿hemos aprendido? ¿Hemos cobrado conciencia de que hay una responsabilidad colectiva en esa conducta? No es solo culpa de los malos gobernantes, sino también culpa nuestra, que entre otras cosas los elegimos. Hemos hecho un balance realmente de lo que el populismo ha significado para nosotros, porque el populismo es una tentación muy agradable. El populismo propone una fiesta de consumo. Los dineros públicos se gastan graciosamente, se reparte todo y todos vivimos felices. El gas es baratísimo, la electricidad es baratísima, el transporte también. Todo está financiado y subsidiado por el Estado, con nuestra propia plata. De eso parece que nos olvidamos mientras la fiesta está en actividad. Disfrutamos la fiesta hasta que llega un momento en que nos quedamos sin plata y llega la factura. Y hay que pagarla. Y en ese momento, por supuesto, el gran culpable es el gobierno que organizó la fiesta, pero no nos damos cuenta que también somos nosotros culpables, es decir, los que permitimos que esa fiesta se hiciera y como disfrutábamos la fiesta no nos dimos cuenta de que estábamos generando una deuda que en algún momento había que pagar y la crisis iba a venir tarde o temprano. La pregunta entonces que tenemos que formularnos es, ¿tenemos claro qué país queremos? Porque creo que es evidente que la mayoría de los argentinos que nos hemos dado cuenta esta vez de nuevo que así no va, no queremos un país así. Pero realmente queremos un país que es distinto. ¿Queremos seguir con el padre Estado que nos esté subsidiando todo mientras nosotros no hacemos el esfuerzo? ¿O queremos realmente que cada uno de nosotros viva de los frutos de su propio trabajo?
que pague sus propios gastos y no que unos paguen los gastos de otros y en definitiva todos paguemos muchísimo más caro a través de impuestos o de otras formas lo que el Estado aparentemente nos está regalando. Entonces, pensemos realmente si eso queremos, porque si eso queremos, vamos a tener que armarnos de paciencia para esperar que se arreglen los desaguisados y los desajustes que se han provocado en las últimas etapas populistas que hemos vivido cada tantos años, cada 10 años, prácticamente uno por década. El populismo trae consecuencias muy serias, muy graves. Para que ese mecanismo funcione, es decir, el Padre Estado financiando aparentemente todo, aunque, repito, siempre con plata nuestra porque no le entra un centavo que no salga de nuestros bolsillos, le tenemos que dar al gobierno una cuota enorme de discrecionalidad, es decir, gastar a su antojo. Es decir, que el Congreso les dé facultades para modificar partidas presupuestarias, es decir, que gasten como se les dé la gana. Y eso trae aparejado, primero, enormes injusticias. Fíjense, por ejemplo, este tema del gas. Hoy protestamos porque el gas lo estamos pagando mucho más caro de lo que lo pagábamos antes, que antes no lo pagábamos, directamente en una farsa. Y no les digo nada, en algunas ciudades, o en una ciudad en especial, prácticamente era de risa. ¿Ustedes se han puesto a pensar la injusticia que eso significaba? Porque el gas natural que llega por tubería hasta nuestras casas, lo tenemos algunos privilegiados. Fundamentalmente, si lo hacemos a través de la estructura social, la clase media y media alta. El pobre, en un altísimo porcentaje, no tiene gas en su casa, no tiene gas por cañería, tiene que pagar garrafas, o tiene que pagar un Zeppelin, o tiene que calentarse con queroseno, con leña, y tiene que utilizar otros medios para sustituir la ausencia de gas. Y eso es carísimo. Y nosotros pagábamos una tarifa ridícula, mientras el pobre, que no tenía gas en su casa, pagaba y sigue pagando una barbaridad. Entonces, ¿dónde está la justicia social? ¿Dónde está la inclusión? ¿Dónde está el sistema distributivo que tanto se pregonaba? Ni qué hablar desde el punto de vista territorial. Los porteños pagaban unas tarifas de gas ridículas, que eran algo así como la quinta parte de lo que pagamos todo el resto de los argentinos, cuando son los que están más lejos de las fuentes de gas. Es decir, tendrían que pagar mucho más porque el transporte de gas es caro, carísimo. Bueno, sin embargo, hoy se quejan porque siguen pagando mucho menos que nosotros, pero un poco más de lo que pagaban antes. Entonces, para que esa discrecionalidad exista, necesitamos permitir que concentren poder. Y la concentración de poder alimenta la corrupción. Es su hijo obligado. Detrás de la concentración de poder hay corrupción. Es inevitable y trae además el autoritarismo. Estamos sujetos a los caprichos de los gobernantes de turno, que no son nuestros empleados como deberían serlo, sino que son nuestros mandamases. Y eso hace que dejemos de ser ciudadanos para convertirnos en súbditos. El precio en términos económicos del Padre Estado todopoderoso y generoso que nos reparte. La corrupción, lo acabo de decir, es hija necesaria de todo ese sistema. El gasto público se dispara descontroladamente y hay tres formas de financiar el gasto público descontrolado. Primero, la emisión monetaria, cuya consecuencia evidentemente es la inflación, que la conocemos muy bien, no hace falta que se las describa. Lo segundo es la presión fiscal, que ya ha llegado a asfixiarnos a los argentinos en los últimos años, porque ha llegado a niveles que no nos imaginábamos nunca que podían llegar. La deuda pública, que también ha hecho que tengamos que salir a arreglar en términos poco convenientes con holdouts y con acreedores del mundo e internos, los jubilados por ejemplo, porque hemos estado graciosamente acumulando deuda y no pagando lo que debíamos pagar. Todo eso económicamente tiene consecuencias muy graves. Además de eso nos hemos aislado del mundo, hemos terminado siendo amigos de las dictaduras. ¿De quiénes éramos amigos? De Cuba, de Venezuela, de Angola. Esos eran los países amigos nuestros. Todos los dictadores. Y además las consecuencias se traducían en términos de atraso, pobreza, inseguridad, aumento del narcotráfico, división de la sociedad, la famosa grieta, esa grieta que se había ahondado ya hasta niveles realmente alarmantes y preocupantes. Pero la economía no es el problema más grave de la Argentina, es el más urgente, porque hay gente que está pasando hambre, que está pasando necesidad, que no satisface sus necesidades más básicas. Pero no es el más grave en el sentido de que los argentinos sabemos que tenemos recursos suficientes y capacidad para superarlo, pero hoy hay que concentrarse en la economía.
Y el problema de la economía, repito, es cultural. Somos nosotros los responsables. La Biblia ya hablaba de los ciclos ecológicos, de los ciclos económicos, perdón. ¿Se acuerdan ustedes los 7 años de las vacas gordas, los 7 de las vacas flacas? Y entonces el hombre prudente, ¿qué hacía? Acumulaba en el granero durante los años de las vacas gordas para que cuando vinieran los de las vacas flacas no faltara. Eso hacen los países serios, se llaman políticas económicas anticíclicas, es decir, en los momentos de prosperidad, como hemos tenido nosotros esos años donde el viento soplaba a nuestro favor porque nuestra producción le reclamaban a precios extraordinarios, acumular, guardar. ¿Y nosotros qué hicimos? Dilapidar, gastar. La situación hoy es el claro ejemplo de la sábana corta. Si queremos abrigar los pies, tenemos que desabrigar la cabeza y viceversa. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues señores, tenemos que aplicar medidas duras, porque algunos digan que los hagan en forma gradual. ¿Forma gradual? ¿Cuánto tiempo va a durar nuestra paciencia y no caer en manos de un nuevo vendedor de fantasías que nos venga a decir que trae la gran fiesta? ¿Cuánto va a durar nuestra tolerancia a eso? Si ya lo hemos repetido tantas veces, hay que hacerlo lo antes posible. Lo que hay que hacerlo es que hay que comunicarlo bien, esta vez quizás el error estuvo en que no se comunicó debidamente, y hay que tener previsto ayudar a aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas. El que puede pagar tendrá que pagar más, tendremos que pagar más, yo el primero, pero los que no pueden cubrir sus necesidades tienen que ser considerados. Hay distintos niveles de exigencia, al peronismo se le permite todo. El peronismo puede entrar en la corrupción, en la distribución graciosa, en usar los cargos públicos como si fuera un botín de campaña, y a los que no lo son, que vienen después a arreglar los desajustes y los disparates que hacen, se les exige todo. Está bien, exijamos, debemos ser exigentes. Exigémosle al presidente que no caiga en la frivolidad de hacer una cumbre con Tinelli haciendo chabacanerías y cosas. Me parece bárbaro. Ahora, cuidado. No puedo aceptar que aquellos que nos llevaron a esta situación hoy se rajen las vestiduras. No está bien lo que dijo Peña, que el ANSES debería pasarle al Poder Ejecutivo la información sobre sus afiliados. No, no debe ser, porque aunque Peña nos garantice que no la van a usar para fines políticos o de otra naturaleza, no debe ocurrir, no debe estar a disposición de ella. Pero que lo diga Cristina Fernández de Kirchner o sus seguidores, que escrachaba en sus famosas alocuciones en la cadena nacional a un pobre abuelo que quería darle $10 a su nieto y no podía comprarlos, o aquel empleado de una inmobiliaria que decía que la tarea inmobiliaria estaba desprestigiada y que en ese momento no era económicamente rentable. Entonces, cuidado, hay que tener autoridad moral. La frivolización no, pero exijámoselas, pero también no le permitamos a aquellos que nos llevaron a esta situación a que nos vengan ahora a dar clases de seriedad, de moderación, de prudencia y de respeto. Eso no. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computa Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.
ingeniero Enrique Maluf, como les decía, bienvenido, Quique. Gracias. Nos conocemos desde chicos porque los tres hemos sido compañeros de colegio Bienvenido, durante Quique. 12 años. Desde el primero inferior hasta quinto año. ¿Y cuántos vienen a ser? 6 y 5, 11 años. 63 años. ¿Sí? Hace 63 años. No debe ser tanto, me parece que estás exagerando. No, puede ser un poquito menos. Un poco menos. El Ya les que dijimos... mejor jugaba al fútbol era Quique. El que era mejor alumno eras vos. Y el que decía mejores versos era yo. Ajá. O sea que los tres éramos Es cierto las destacados. dos últimas cosas. Yo no era el mejor jugador de fútbol. Bueno, ya le hemos dicho quién es Quique Maluf, Enrique Maluf, perdón. Es un desarrollista, es el CEO, digamos, de una de las empresas desarrollistas más importantes de Córdoba. Nos decía cuando íbamos a entrar antes del comienzo del programa que tiene hechos 40 edificios. Aproximadamente, sí. O sea, uno por año. Y realmente, teniendo en cuenta que en la Argentina no todos los años han sido prósperos, para nosotros ha sido realmente un récord estupendo. Sí. Son 40 años también. Bueno, una de las razones por las cuales te hemos invitado es que la vez pasada, ahora unos 15 días, sacaste una nota en el diario La Voz del Interior, un domingo. Y en esa nota hablabas de una serie de propuestas que sugerías a las autoridades para estimular la posibilidad de la construcción de viviendas que pudieran salvar o corregir la demanda que hay insatisfecha, o las necesidades más que la demanda, ¿no? Contanos un poquito. Bueno, fundamentalmente el tema principal era poder aprovechar las líneas de créditos hipotecarios que en este momento están vigentes y que probablemente no se estén usando como deberían usarse, fundamentalmente por ahora por el problema inflacionario, porque son líneas crediticias que ajustan con el valor SER, que a su vez se guía por el índice de precios del consumidor. Entonces, mientras la inflación sea alta, va a ser un poco lento la aplicación de esos créditos, pero más adelante se tiene que llegar a convertir en un motor de la actividad de la construcción, como es en otros países. Por ejemplo, para que tengamos una idea y siendo concretos, en Argentina los créditos hipotecarios representan el 1% aproximadamente, no llegan al 1% del PBI. No llegan al 1% del PBI. En Chile es el 17%, por ejemplo. En Brasil el 4%, en Perú el 4%. O sea, y aumentar el 1%, llevarlo de 1% a 2%, significa duplicarlo, pero significa un ingreso adicional. Si tomamos un PBI nacional de 500.000 millones de dólares, número redondo, estamos hablando de 5.000 millones de dólares por año, volcado a la actividad de la construcción, que es madre de industrias. Qué perspectivas que tenemos, ¿no? A mí me gustaría, Enrique, que vos expliques a nuestra audiencia lo que sería un país desde el punto de vista de un desarrollista, ¿cierto? Lo que sería un país con una inflación, no te digo cero, pero muy baja, que permita créditos a 20 años. Bueno, vamos al caso de Chile, por ejemplo. Chile tiene en este momento una tasa de crédito hipotecario PBI del 17%. Sin embargo, tiene una inflación, que por supuesto está lejísimo la nuestra, es de un dígito y puede andar en un 4% o 5% anual. Entonces, si hablamos de inflación, ese es no es un impedimento para que la gente pueda acceder, la clase media fundamentalmente, porque la clase menos pudiente, las clases económicamente menos pudientes, están asistidas socialmente por el Estado. Claro. Pues la clase media, la gran mayoría, no tiene acceso al crédito, no tiene en absoluto un acceso al crédito, entonces cumpliríamos doble función, triple función si querés vos, pero por lo menos dos las más importantes. Primero, generar importantísimo número de puestos de trabajo, al promover la actividad. La construcción genera ¿cuántos puestos de trabajo? Y por cada vivienda vos podés estimar puestos de trabajos directos, 1,5, y a su vez hasta 3 de indirectos. Por cada unidad habitacional. Por cada unidad habitacional. O sea, en un edificio se multiplica por el número por cada departamento, en cada plan de vivienda por cada vivienda. Claro. Y con eso vos podrías motorizar la actividad de la construcción, generar puestos de trabajo y a su vez solucionar el problema de vivienda, que es gravísimo en la Argentina. Claro. Es decir... Perdón, no. En Chile hay un dato adicional que creo que es importante y que ahora está siendo cuestionado.
El gran aporte al mercado financiero chileno que hace que tenga esa disponibilidad es el de las AFP, como les llaman ellos, que eran equivalentes a la FJP nuestra, es decir, al sistema privado de jubilaciones. Ahora lo cuestionan porque dicen que las jubilaciones que se obtienen con ese sistema no tienen un nivel apropiado, pero le ha permitido a Chile un despegue económico extraordinario, volcar al mercado, digamos, a la oferta crediticia, montos realmente importantes. Realmente muy importantes. Sí. Bueno, esa es una de las, yo no digo de reformar y pasar de nuevo a las, una de las cosas que yo propongo, que yo menciono en el artículo, que para mí hay que hacer una transformación no solamente cuantitativa del Estado, sino también cualitativa. Hay muchos inconvenientes. Les mencionaba recién que el primer inconveniente para que se apliquen los créditos hipotecarios era la inflación. Pero además hay otros, muchos inconvenientes. Por ejemplo, la falta de infraestructura. No existe infraestructura de servicios acorde en Córdoba y en la Argentina en general para digamos, absorber un crecimiento grande de la vivienda. Y eso es labor del Estado, por cierto. Por cierto que es labor del Estado. ¿O tienen que los desarrollistas también ocuparse de eso? En este momento el problema es que como el Estado no puede hacer frente a esa responsabilidad, recurre por vía a la financiación de esas obras por medio a los mismos desarrollistas, encareciendo el producto. Y eso es lo que se llama aquí en Córdoba particularmente, eso junto con el gran costo impositivo que tenemos, es lo que se llama el costo Córdoba, que nos ha situado como una de las provincias más caras del país. ¿Y cuál sería otro inconveniente? Vos mencionabas otro más. Bueno, la falta de infraestructura, el gran costo de impositivo que tenemos. La complejidad de los trámites. Bueno, costo impositivo. Es decir, la Argentina tiene una tasa de costo impositivo, un costo impositivo en relación al PBI que ronda más o menos un 34%, 34-35%. Ese costo impositivo, si volviera en servicios, bueno, sería aceptado si volviera en servicios de calidad, como es más o menos la tasa de todos los países de la OCDE, están en esa tasa de costo impositivo en relación al PBI, pero tienen servicios de mucho mejor calidad. Y otra cosa, la evasión impositiva en esos países es muchísimo más baja que la evasión impositiva. Por lo tanto, la carga tributaria por persona es muchísimo más grande en la Argentina. Entre los que pagan se distribuye. Bueno, y nosotros hablamos de que estamos esperando que vengan las inversiones. Las inversiones se van a fijar en todas esas cosas antes de venir. Ahora, la vez pasada estuvimos con el doctor Sequeira. El doctor Marco Sequeira es abogado y es contador y es doctor en economía y tributarista fundamentalmente. Y nos decía que los argentinos trabajamos 7 meses al año para pagarle al Estado. Así es. Es decir, de los 12 meses, más de la mitad invertimos la ganancia en pagarle al Estado. Es decir, este socio es insaciable y no nos brinda en compensación servicios apropiados. Así es. Por eso es que estimo que este gobierno que viene con una idea de una política económica diametralmente opuesta a todas las anteriores, me parece que hay que apoyarlo y no fijarse en pequeñas cosas, pequeños errores. Por ejemplo, te digo, el tema Tinelli no tiene ninguna importancia que se ni hablar de esos temas. Si nos ponemos a criticarlo a este gobierno por lo que ha hecho con Tinelli, por ejemplo, realmente no hay de qué criticarlo, hay que pensar en las grandes cosas. La reforma impositiva, la reforma del Estado, la reforma impositiva es una de las cosas que hay que hacer. Las reformas institucionales, otro de los que vos me preguntaba de los otros inconvenientes, hay inseguridad jurídica, aunque ustedes no lo crean. No, sí lo creen. Hay inseguridad jurídica, nosotros tenemos inseguridad jurídica, está muy en boga la litigiosidad laboral, la industria del juicio laboral, la industria del juicio civil, el no cumplimiento de las normas preestablecidas, de un día para otro te cambia una norma edilicia previamente establecida. Entonces todo esto nos está llevando, estaba llevando, ahora aparentemente va a haber un cambio, y todos hacemos votos para que así sea, en que esto puede llegar a mejorar. Vamos a hacer un pequeño corte y luego volvemos.
Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Enrique, vamos ya a Córdoba concretamente. Quiero que me des tu opinión, porque yo visualizo que cuando venga la época de bonanza económica y el boom de la construcción vuelva, la burbuja vuelva a crecer, ¿qué va a pasar con Córdoba, con Nueva Córdoba, por ejemplo? Está colmatada, vos lo dijiste recién. Nueva Córdoba tiene un problema de infraestructura casi acotado y ya no se puede agrandar más. En cambio, la ínfula de los desarrollistas es seguir utilizando todas las casas viejas para hacer edificios. ¿Cómo se concilian esos dos intereses, en tu opinión? Bueno, la primera forma de conciliar esos intereses sería ampliar la infraestructura de Nueva Córdoba. Digamos, sería que el Estado debería haber ampliado hace rato. Es decir, el Estado siempre corre atrás de los desarrollos. Si van los desarrollos primados y después, en vez de ir adelante fomentando zonas, preparando la infraestructura de servicios, preparando la normativa, siempre va corriendo atrás de los desarrollos. Por eso es que siempre hacemos algunas cosas que son criticadas, porque no hay ordenanza, o porque la ordenanza que está, nunca se hacen cosas que no permitan la ordenanza, pero si está y lo permite, se hacen. En Nueva Córdoba una forma sería, por ejemplo, ampliar la infraestructura. Otra forma sería decir, bueno, vamos a promocionar determinadas zonas de la ciudad. Otras zonas nuevas. Otras zonas Barrio nuevas. General Paz, por ejemplo. Por ejemplo, no sería quizá un ejemplo muy importante porque Barrio General ya está creciendo. Claro. Pero hay otros lugares donde vos tendrías que promoverlo. ¿De qué forma? La forma sería incrementando la infraestructura o dotando de infraestructura suficiente, infraestructura de servicio, estoy refiriendo, pavimento, desagües, transporte, escuelas, redes de gas, de agua. Con la circulación no podés. ¿Cómo? Con las calles no podés. Sí. Con la circulación de autos. La infraestructura vial también. Vos tenés que hacer la infraestructura vial Bueno, también. pero eso es imposible. Bueno, pero es una forma de que el Estado cumpla la verdad que tiene que cumplir. Porque si no estamos en mente, porque ¿cuál es la opción? Es decir, si vos decís, por ejemplo, los caminos que existen de acá, en la red vial, digamos, Argentina, está saturada, ¿cuál es la solución? ¿No fabricar más autos? Claro, es como decirle al chico, no crezca más porque el pantalón te queda Claro, corto. o no fabricamos más autos porque comprar un pantalón más grande. Claro, no vamos a dejar de construir, que eso es un elemento motor de la actividad económica, genera numerosos puestos de trabajo porque no hay infraestructura. Entonces, bueno, y la infraestructura hay que verla, quizás, bueno, esto es un tema para discutirlo, pero quizás la infraestructura debería ser considerada, la infraestructura de servicios y la infraestructura productiva, debe ser considerado como una cuestión social, porque en definitiva, ¿en qué redunda? Redunda en una generación de puestos de trabajo, en mejor calidad de vida. En mejor calidad de vida, y eso, ¿y qué? En definitiva es la tan mentada justicia social. Así es. Cuando no se ve desde ese punto de vista, y se ve desde un punto de vista político, por ejemplo, hacer una red de gas no consigue votos, por ejemplo, entonces el problema tiene difícil solución.
Antes se hacía así, fíjate vos, el dique San Roque se construye en 1890 El primer dique y San hasta Roque. el día de hoy, después de 120 años, 130 años, sigue dándole a Córdoba agua corriente, agua potable, que si no Córdoba no podría tener las dimensiones que tiene. Eso se hizo pensando en una ciudad mucho más grande de lo que en ese momento había. Ese es un Estado que está gobernando para la próxima generación y no para la próxima elección. Es la diferencia entre un Era la época en que estadista y Argentina estaba Claro. muy bien situada económicamente en el mundo. Era estaba una potencia gobernada por mundial. estadistas y no por demagogos que pensaban en la próxima elección. Bueno, yo creo que esos son los objetivos que se ha fijado este gobierno. Así es. Este gobierno se ha fijado objetivos, como decíamos al principio, diametralmente opuestos a lo que con lo que veníamos hasta ahora. Hay que apoyar y hay que controlar para que las cosas se hagan Hay como que deben controlar, hacerse. sí, Sí, señor, señor. sí, Sí, señor. ojalá Hay que que sea así. Vamos al tema de la corrupción, Quique, tengo que hablar de este tema. Sí. Vos sos un empresario de la construcción Sí, privada sí. y además desarrollista. Sí. Ya expliqué que vos debés haber capeado 4 crisis, te tienen que haber agarrado, Sí. ¿cierto? Sí, sí. Y has salido adelante porque si no, no existirías. ¿Cuántos buenos desarrollistas en Córdoba ya no están, Quique? Sí. Ahora, nuestros compañeros de la obra pública muchas veces terminan en componendas con funcionarios para hacer clubes o manejar precios, ¿cierto? Así es. De alguna manera, el contratista de obra privada no tiene que llamarle la atención al colega que está perjudicando el conjunto social. Y de alguna manera es así, la prueba es evidente, lo que estamos viendo, lo que se está destapando a nivel nacional, a nivel Lázaro Báez con sus empresas, obras, lo que se vio anoche en el programa de La Nata, obras pagadas en un porcentaje elevado y ni siquiera comenzadas. Yo creo que sí, que en ese aspecto hay que profundizar los controles, las instituciones del Estado que se dedican a controlar deben ser tenidas muy en cuenta en este aspecto. A mí mi opinión es que deben ser tenidas muy en cuenta y sus dictámenes deben ser respetados y no cajoneados. Ahora, lo que dice Eduardo me parece que es importante también, es decir, la colaboración del propio empresario que ve que su colega está prestándose a eso. No digo salir necesariamente a denunciarlo porque a veces es riesgoso, te pones en esa situación de tener que después estar indemnizando a alguien por haberlo acusado sin fundamento, pero por lo menos a través de las asociaciones profesionales y empresariales controlar a los que no se comportan debidamente, porque eso nos daña a todos. Sí, sí, el problema Bueno, es que la última pregunta, vamos ya a un tema más agradable. Hay nuevos, el avance técnico es enorme, ¿cierto? ¿Hay nuevos sistemas técnicos que abaraten costos en construcciones en altura? sí, hay sistemas técnicos, por supuesto, pero la construcción en general, el gran promedio de la construcción sigue siendo, Córdoba en particular, sigue siendo una plaza donde la construcción es muy tradicional. No, por ejemplo, las construcciones en seco, que abaratan costos, dan mayor rapidez, hay menos desperdicios. No son tan aceptadas. No son aceptadas. Generalmente en los edificios no son aceptadas. Es una característica. Si esta construcción es construcción en seco, no tiene la calidad de que podría tener una construcción tradicional. ¿Y eso tiene fundamento, esa reserva o ese temor? Generalmente la construcción en seco esa no está bien, generalmente debe adolecer de algún defecto, efectos de aislación acústica o de aislación térmica. Perdón la ignorancia de un médico cuando No, es ingeniero. no, Construcción no. en seco viene a ser la construcción con paredes Paredes premoldeadas. sí, o Claro, paredes- que no usar la mezcla húmeda. Sí. Claro. Pero se nos acabó el tiempo, Guille. Bueno. Así que te agradecemos tu No, visita. muchas gracias a ustedes por Y invitarme. bueno, no hemos dicho que el año pasado cumplimos 50 años de compañeros de colegio, Así ya fue. de exalumnos. Ustedes están Así que, exagerando, no puede haber sido tanto, me parece que están me sacando, está son fallando la ingenieros, pero memoria. están sacando mal las cuentas, no ha sido tanto. imposible. bueno, muchísimas gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.
Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Anoche Luis Majul en su programa La Cornisa nos contó que hay un fiscal en La Plata que ha hecho una investigación a través de la información que le ha dado el Banco de la Provincia de Buenos Aires y ha detectado, según Majul, que el gobierno de la provincia en el último año de Scioli ha retirado cash, es decir, por el mostrador, 20.000 millones de pesos. Acá Federico, que no debe haber visto el programa, pone una cara de extraño y dice que 20.000 millones de pesos, 2.000 millones de dólares al dólar de la época. ¿Por qué ha ocurrido eso? Me pregunté yo. ¿Por qué puede conocerse eso? Porque ha cambiado el gobierno. Antes el gobierno era peronista, ahora el gobierno es de esta chica Vidal, que ha liberado todas las posibilidades de dar información. También me pregunté yo otra cosa, agarrándome la cabeza. ¿Qué Argentina tendríamos si hubiera ganado Scioli? Esto también ha ocurrido a nivel nacional. Vemos todas las personas que están imputadas y que se están llevando a juicio. ¿Por qué ha ocurrido? Porque ha habido un cambio de gobierno. Ahora está Macri en el gobierno y entonces permite independencia de poderes y los jueces que antes no juzgaban y los fiscales que antes no fiscalizaban, ahora están trabajando. Ahora yo me pregunto, ¿eso pasa en las otras provincias? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la provincia de Córdoba? En la provincia de Córdoba gobierna el mismo grupo. Ustedes dirán, no, ha cambiado el gobierno este año, ha cambiado la persona, pero el núcleo de poder es el mismo. El gobernante actual es gobernante porque el gobernante anterior lo puso en la lista y por eso ganó. Si hubiera puesto a otro, hubiera ganado a otro. Sin ánimo de menospreciar a nadie. Son 5 períodos del mismo grupo de poder. 5 períodos. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿ocurre en Córdoba lo mismo que ocurrió en Argentina y que ocurrió en Buenos Aires? Y ahora, como hay cambio de poder, ¿lo estamos viendo? Dicho un buen romance, el gobierno del Poder Ejecutivo tiene injerencia en el Poder Legislativo y el Poder Judicial para que corran acompañando las veleidades de él. No lo sé, pero les invito a ustedes a que usemos un caso testigo. Y el caso testigo que yo propongo es el caso del Hotel de Ancenusa, que ya hemos comentado en otra ocasión y que está en este momento en el tapete. El Hotel Ancenusa ha sido... hay una denuncia, no es una denuncia, es una confesión de partes. El gobernador de entonces informó que había costado 5 veces lo que se había presupuestado. Entonces acá tenemos la posibilidad de que la opinión pública, que es lo único que nos puede dar garantía a nosotros, porque cuando el poder político coopta a los otros poderes y las instituciones del poder ejecutivo de control, antes y después de que ocurre el hecho, lo único que nos queda es la opinión pública. Y ya sabemos que los factores de poder y los factores de opinión muchas veces son cooptados también. Entonces nos queda la masa crítica. La opinión pública, queridos amigos,
tiene que tener injerencia en el control del gasto público. Tiene que tener injerencia a través de la información que le debe dar el gobierno. El gobierno de Macri lo hizo primero en la ciudad y lo está haciendo ahora en la República. Eleva a la red, eleva la información de todos los actos donde hay cobros o hay pagos. Con esa información la opinión pública tiene que actuar. Fíjense ustedes que en la obra pública está todo. Para fiscalizar la obra pública no se necesitan arrepentidos, ni otras pruebas, ni investigaciones especiales, ni siquiera hacer un análisis de dónde, si del delito precedente tan famoso. En la obra pública, en el expediente está todo, porque las exigencias son enormes. Primero está el proyecto, pero antes del proyecto está por qué se hizo ese proyecto. Yo me preguntaría, ¿por qué el anterior gobernador decidió hacer un hotel 4 estrellas en Miramar? Y él me va a contestar, para desarrollar la zona. Sí, la zona necesita desarrollo porque es una zona extraordinaria. Es una zona única. Yo he navegado 28 años en kayak en la Mar Chiquita. Pero es una zona que tiene 3 características. Un microclima especial, una avifauna extraordinaria de las mejores del mundo, y la tercera característica es una laguna de 150 kilómetros de diámetro en sus épocas de mayor extensión con comportamiento marino. Pero la gente que va ahí no es el cliente del hotel de 4 y 5 estrellas, es decir, se equivocó de entrada. ¿Por qué se equivocó? No lo sé. Pero una vez que se hace el proyecto y una vez que se diseña el proyecto y se hace el cómputo métrico y se le da valor al cómputo métrico, aparece el presupuesto. Y en el presupuesto está estipulado en cada rubro y en cada ítem el precio por su constitución, el análisis de precio, costo directo, que es materiales, mano de obra y equipo, costo indirecto, que es costo administrativo, imprevistos, impuestos y luego la utilidad. De manera tal que el cálculo del costo directo, cualquier empresa lo hace igual, es un tema técnico. No se puede decir, esta obra fue tan compleja que no se pueden analizar los costos. Los costos directos, queridos amigos, es un tema técnico, se calcula. De manera tal, entonces, que cuando se eleva al fiscal anticorrupción, tengo entendido que en Córdoba hay 2 fiscalías anticorrupción que nunca han elevado a juicio ninguna de las denuncias. Y si no es así, por favor, díganmelo y yo lo voy a comunicar. El fiscal anticorrupción, creo que lo que está haciendo es cotejar este contrato con los comprobantes de pago, según las denuncias que están haciendo algunos legisladores. Y entonces viendo la legitimidad de los documentos de pago que tiene la Lotería de Córdoba. ¿Qué quiere decir? Señor, si yo pagué esto y esta factura o este recibo está legalmente bien constituido, tengo una cobertura de lo que he pagado. ¿No es eso lo que tiene que hacer el fiscal? Sin perjuicio de hacer eso también, por supuesto. El fiscal lo que tiene que hacer es el análisis del costo genuino. ¿Dónde estuvo la demasía? ¿Dónde estuvo la desviación entre el contrato y lo que se pagó? ¿Qué hubo? ¿Aumento en los materiales? ¿Aumento en las manos de obras? ¿Hubo un trabajo que no estaba? Por ejemplo, en el subsuelo hubo que hacer fundación profunda y los cimientos proyectados eran cimientos comunes. ¿El cálculo de los equipos cambió por tal o cual motivo? Ese es el estudio que tiene que hacer el fiscal. Y nosotros, la opinión pública, en este caso testigo, tenemos que estar muy atentos de lo que dice el fiscal. Y cuando el fiscal se expida, tendrá que justificar por qué se expide. Y entonces estarán los profesionales, como hablábamos con el ingeniero Maluf, que son los que entienden que van a poder decir, esto que está diciendo el fiscal, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Porque además de estar controlando lo que el fiscal hace, estamos poniendo a prueba a nuestros gobernantes.
Nuestros gobernantes tienen intenciones muy lógicas, por cierto, en la actual de repetir en la próxima alternativa para gobernador, y creo que hasta de posicionar a su mujer en un cargo en la ciudad. Está muy bien que lo haga, pero para que nosotros los votemos tendrá que demostrar que vale la pena ser votado. No solo está la justicia, sino que también está la explicación administrativa. El Poder Ejecutivo gestiona y la cuarta función de la gestión es el control. Y si entonces el gobernador y el exgobernador también, sin perjuicio de que esto esté en la justicia y haya todos los secretos de sumario que usted quiera, ellos deberían explicar administrativamente qué es lo que pasó, porque con eso ellos están mostrando la calidad de gestión que ellos tienen. Fíjense ustedes, pongámonos en un caso hipotético, que no hubiese habido corrupción y se demuestra que no hubo corrupción, que nadie robó, pero hay una desviación de 1 a 5. Quiere decir que no hay corrupción, pero que hay una inhabilidad tan increíble que a todo el grupo de personas que ha participado en eso lo descalifica para pretender seguir gestionando. Eso es lo que tiene que hacer el fiscal en la justicia, eso es lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo en la administración. Nosotros debemos comprobar, debemos seguir este caso testigo y fundamentalmente tenemos que sacar nuestras conclusiones para ver si estos administradores que tenemos y que nos van a volver a hacer una propuesta muy pronto, el año que viene ya con los nuevos legisladores, justifica que los votemos de nuevo o justifica que digamos, señor, usted ya tuvo su oportunidad y entonces no me satisfizo, voy a votar a la otra lista que le voy a dar la oportunidad a nuevas personas para que ellos traten de administrar mejor la cosa pública, que es la cosa nuestra. Me voy porque se me acabó el tiempo. Con esta premisa, queridos amigos, la opinión pública tiene que controlar los gastos del Estado y si no los controla la opinión pública, corre el riesgo de que cuando haya autócratas en el Ejecutivo no los controle nadie. Es palabra de honor. Voy a hablar hoy del voceo, esa modalidad coloquial que tenemos los argentinos que nos distingue, aunque no nos incomunica, dentro del mundo hispanoparlante, dentro de los que hablan la lengua castellana. Años atrás, en el tiempo de nuestros abuelos, se discutía mucho sobre el voceo y en general había una opinión descalificadora. Arturo Capdevila, ese gran poeta argentino, y realmente yo tengo una particular admiración por él, tenía realmente un furor contra el voceo. En 1927 publicó en el diario La Prensa de Buenos Aires un artículo que se llamaba El embrollado problema del tú y el vos. Y ahí calificó al voceo con unos epítetos realmente muy fuertes. Le llamó horrendo, ruin, sucio, mal, viruela de la lengua. Bueno, dijo que no sabía bien cuáles eran las causas, que las iba a investigar. Él pensaba que era el habla de los andaluces y los leoneses lo que nos había llevado al voceo. Y al final prometió otro artículo que no sé si se publicó porque no lo pude conseguir, si es que antes no se nos embrolla más, dijo. Pero bueno, no lo hizo. Repito, tengo gran admiración por Capdevila y un gran respeto porque era un hombre que de estos temas sabía, pero en esto me permito discrepar con él. En el siglo XVII y siglo XVIII había entre la gente que hablaba español 3 formas coloquiales, es decir, las 3 formas de diálogo entre 2 personas. Una forma era la forma tuteante, que es la que ha prevalecido en casi todo el mundo hispanoparlante, es decir, la segunda persona del singular. Tú sabes, tú vas, tú irás, tú tendrás, etc. Es lo que usa la mayoría de los que hablan español, menos nosotros. Había otra forma que era la protocolar, es decir, la forma de respeto con las personas con las cuales no había confianza. Entonces se utilizaba una forma bastante complicada, que era el pronombre vuestra, como si fuera de la segunda persona del plural,
con la categoría de la persona. Si era el rey, vuestra majestad; si era el príncipe, vuestra alteza; si era el gobernador, vuestra señoría; si era el sacerdote, vuestra paternidad; y si era una persona que no tenía ninguno de esos cargos, vuestra merced. De vuestra merced vino usted a través de sucesivas deformaciones. Ese era el pronombre. Y el verbo era de la tercera persona del singular, no del plural. Es decir, usted sabe, usted tiene, usted vendrá, usted sabrá. Eso lo usamos también los argentinos; todo el mundo de habla hispana usa la forma tuteante, nosotros no, los únicos, y la forma de usted. Pero había una tercera, que era la forma de confianza. Era la que se usaba, el tuteo se usaba con las personas muy allegadas, hermanos, por ejemplo, entre sí, amigos muy íntimos, hijos menores, esclavos, pero entre personas de confianza mediana se utilizaba esta tercera forma. Y esta tercera forma utilizaba el pronombre de la segunda persona del plural apocopado, es decir, en lugar de vosotros, vos, pero para hablar a una persona, a un interlocutor. Y el verbo con la forma verbal de la segunda persona del plural, es decir, vos sabéis, vos estáis, vos vendréis, vos comeréis. Eso lo leemos cualquier obra del siglo de oro español y vamos a ver esa forma dialectal, esa forma dialogal o esa forma coloquial. Ahora, ¿qué pasó en la Argentina? En la Argentina mantuvimos esa tercera, dejamos el tú, que usa casi todo el mundo de habla hispana, y conservamos la forma del voceo, con un paradigma híbrido, es decir, mezclado con formas tuteantes. Por ejemplo, utilizamos el pronombre vos con modificaciones del verbo. En el lugar de vos sabéis, en la forma culta, eliminamos la vocal débil, la i, decimos vos sabés, vos estás, vos comás. En la forma rústica elimina la vocal fuerte, la e, vos sabís, vos comís, etc. Y en la forma rústica urbana se usa muchas veces la eliminación de la s, vos sabí, vos tení. Y en la forma rústica cordobesa a veces incluso se mantiene el diptongo, pero se elimina la S. Vos sabéis, vos vais, vos sois. Bueno, ese es el tuteo, el voceo en general, pero hay excepciones. Por ejemplo, en la forma posesiva no decimos vuestra casa, decimos tu casa. No decimos, en las reflexivas no decimos os conviene, sino te conviene. Incluso en la enclítica, cuando el pronombre va al final, decimos quiero ayudarte, no quiero ayudaros. Es decir, mezclamos el voceo con la forma tuteante. Los verbos generalmente van en el presente del indicativo y el subjuntivo, ¿no es cierto? Como lo he dicho recién, vos comés, vos sabés, vos tenés. En los pretéritos y los futuros utilizamos también la forma tuteante. Por ejemplo, vos querías, como el tú, como si fuera con tú, no vos queríais, sino vos querías, vos estuviste, vos volverás. Y a veces en el futuro utilizamos, por lo general, una locución verbal. Vos vas a venir, no decimos vos vendrás, sino vos vas a venir. Es decir, complicamos un poco. Y en el imperativo eliminamos la de, toma, come. En la forma reflexiva utilizamos también la forma tuteante. Vestite, sentate, andate. La lengua ha evolucionado de manera diferente según los distintos lugares. Eso se ve en la propia España, cada región habla distinto, incluso los que hablan la misma lengua castellana hablan diferente. El andaluz, el castellano y el leonés no hablan igual. Y en la Argentina también, las influencias de otras lenguas, por ejemplo del quechua, del guaraní, etc. Es decir, no significa que la evolución sea mejor en unas que en otras, ha evolucionado de manera diferente y nosotros tenemos el privilegio de que, aún con modificaciones, conservamos esta forma coloquial que el resto de los hispanoparlantes ha perdido. Esa evolución de la lengua es permanente, la lengua está en permanente evolución, es un elemento vivo que está cambiando permanentemente. Y así como cambia la forma coloquial, han cambiado también muchas palabras. Por ejemplo, cambió el apellido de aquel burgalés que llegó a fines del siglo XVII a Córdoba, que se llamaba José de Caldevilla, y su descendiente, su ilustre descendiente, terminó llamándose Capdevila, que suena como si fuera aragonés o catalán. Ese ilustre comprovinciano nuestro, en mi caso pariente además y admirado poeta,
no quería el voceo, pero creo que el voceo debemos rescatarlo, insisto, porque es una forma que nos identifica, pero de ninguna manera nos impide entendernos con los que hablan la lengua castellana de otra manera. Un breve comentario, Prudencio. Sí. Me ha impresionado la figura blanca y solitaria del Papa Francisco cruzando el portón de Auschwitz y mirando en silencio los horrores que veía, y me pregunto qué estaría pensando en ese momento. A mí me ha desconcertado. Decirle a los jóvenes que su deber es hacer lío toda la noche, y realmente me gustaría que me explicara qué quiere decirlo. Me imagino un chico drogado y borracho que va haciendo desastres en la calle y me dice, estoy cumpliendo el deber que me ha dicho el Papa que tengo. No, el lío del Papa es otro lío. ¿Y cuál es el lío? Explíquelo, porque hagan lío toda la noche. ¿Cómo se tiene que entender? Bueno, pero yo creo que lo he explicado. No lo escuché. Será motivo de otra plática, pero se nos acabó el tiempo. Nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.